46.6. La extrusión, en cuanto al bottom line, que lo que queremos decir, ¿cuál es ¿verdad? La conclusión sobre esto? No sabemos si nos va a afectar, sabemos que se ve más en el menisco lateral y que si hacemos las medidas más mal está asociado a esto. ¿Debemos operar el paciente profiláctico? ¿Debe ser inmediato cuando el paciente tenga síntomas? Eso es tremenda pregunta. Hay diferentes estudios y lo que se resume es que se está viendo que el paciente que se retrasa mucho es como cuando hacemos una meniscectomía. ¿Cuántos pacientes con meniscectomías totales a los 5 años van a tener artritis? La mayoría. Esto hay que tomarlo en consideración. O sea que los pacientes que operamos tardíos con la rodilla en peores condiciones van a tener peor resultado. Pero esto no quiere decir que si un paciente tiene algo de artritis y no está hueso con hueso, se le debería negar, porque aún así hay estudios que prueban que a estos pacientes le va a ir mejor que no operarse. Este es un ejemplo de otro de ellos. En cuanto al timing, los estudios son limitados, no hay estudios randomizados buenos controlados, pero lo que tenemos en evidencia nos está inclinando a que deberíamos ser un poco más agresivos en estos trasplantes. Similar a las dislocaciones de hombro en pacientes de alto riesgo, si los operamos inmediatos, esperamos que se disloquen 3 veces, hay que ver el paciente e individualizarlo para tomar esa decisión. Estamos viendo este trend entonces, o esta tendencia a operarlo más temprano. ¿Pueden hacer deporte? Hay estudios limitados, tengo 2 ejemplos aquí, pero son estudios a corto plazo, no sabemos cómo esto se va a comportar a los 15 años, pero muchos en estos 2 artículos, pues los atletas volvieron al deporte. Yo creo que esto es un reto, porque en realidad pues ese menisco sabemos que no va a estar repopularizado y la probabilidad de que falle es bastante alta. En cuanto al bottom line, quiere decir, de resumen nuevamente, 10 a 30% de failure rate, lo vamos a ver en un periodo de 7 a 14 años. Bueno, vamos a ir por encima. ¿Cómo entonces hacemos esto? Pues en realidad tenemos que considerar todas estas cosas: edad, factores de riesgo del paciente, si el paciente está enfermo y lo vamos a comprometer en esta cirugía, quizás no es lo mejor, estatus de estabilidad, alineamiento. Hay que hacer unas placas específicas para estar seguro de que estamos estudiando bien el paciente. Si tiene mal alineamiento hay que resolverlo, hay que mandar a hacer unas placas con un tipo de gomita y un medidor para ver cuánto aumento tiene esa placa. ¿Cómo hacemos el sizing? Hay diferentes maneras de hacer el sizing: CT, MRI, de unilateral, contralateral. En resumen, si uno mide el peso, estatura del paciente, la edad del paciente, uno se acerca bastante al grafo, y si a eso le suma la técnica de Poland, probablemente está en ese rango aceptado de mismatch, que es del menos del 10%. Yo hago una combinación de esos factores. La técnica de Poland es bastante efectiva. En cuanto al ancho, uno lo mide, tiene que tomar en consideración cuánto la placa fue aumentada, y en la lateral, si es el menisco lateral, pues el 70% de esa medida, y si es el medial, sería el 80%. Podemos aceptar hasta menos de un 10% del mismatch, o es que la medida esté mal. Más de eso, se va a ver que van a fallar los trasplantes en un mayor número. Es importante que nosotros en la clínica tengamos estos factores y estas características cuando vayamos a pedir el menisco. Hay diferentes técnicas y no es que una sea mejor para la otra. Lo que sí que hay que tomar en consideración que la anatomía del menisco en muchos de los casos va a dictar qué técnica escojamos. Hay personas que, por ejemplo, para el menisco medial es menos predecible, donde es su attachment anterior, y entonces no quieren usar la del bone, una que tenga bone block, y lo hacen las que son separados en los pedacitos de hueso. El tipo de grafo es muy importante. En Estados Unidos se usa más el fresh frozen, en Puerto Rico, yo soy puertorriqueño, no usamos el crío porque se ha visto que tiene un 30 o un 36% de fallas y nos preocupa un poco eso. También la irradiación tiene que ser menos de 2, porque igual que los ACL podrían fallar. Nosotros somos responsables que si tenemos ese grafo se le hagan todos estos estudios. No queremos un paciente que le dé hepatitis, HIV y todo esto, y hay que tomar en consideración, se nos fue. Hay que tomar en consideración en realidad que nosotros tenemos que estudiar bien ese injerto antes de someter al paciente a esta cirugía para que no nos falle. Yo he tenido casos donde me llega el grafo era yo lo pido derecho y llego izquierdo, el paciente ya antes, casi empezando, hay que hacer un timeout y ver en detalle que se cumpla con el grafo que nosotros pedimos. En cuanto a las técnicas, las que yo estoy utilizando ahora mismo, pues uso este tipo de instrumentos, a diferencia del keyhole que se había hecho antes, lo que tiene 5 grados y uno puede poner el bone plug dentro del agujero sin usar el tornillo. El problema cuando uno pone un tornillo de interferencia es que el grafo se migra superior y podría chocar con el cóndilo y hacer una superficie irregular. Con este tipo de técnica no es tan difícil como la de llave, que la de llave a veces no entra y se puede partir el pedacito de hueso.
y lo que permite es que se entre con más facilidad sin el tornillo de interferencia. En realidad uno hace una zanja, esa zanja después usa una guía. Con esta guía que yo utilizo lo que ayuda es que no tengas que usar fluoroscopía por el peligro de la arteria atrás, y entonces hacen unos túneles. Definitivamente el que vaya a hacer trasplante de menisco tiene que dominar las técnicas de inside out y tiene que dominar diferentes técnicas de bregar con los problemas del menisco y abordajes quirúrgicos mediales y laterales. Siempre se usa una sutura para poder reducir el menisco dependiendo de la técnica que hagamos. Definitivamente hay que aguantar un poco el pisar, no completamente para que no aumente los riesgos de DVT, sino pisando más o menos 20% hasta 6 semanas, flexión de hasta 90 grados. Y en realidad lo que estamos viendo es que los trasplantes de menisco podrían retrasar cuando el paciente llega a una prótesis en una forma favorable. Los peores resultados es cuando tenemos un mismatch alto y cuando no tomamos en consideración que tenga inestabilidad o que tenga mal alineamiento el paciente. Y los problemas más grandes son debido a la celularidad, como ya dije. ¿Qué vamos a ver en el futuro? Pues se está viendo componentes que no son celulares y que lo que hagan es funcionen como un shock absorber, pero en realidad donde se está poniendo la mayor energía son aquellos scaffolds que van a tener migración celular y regeneración del área, más que usar un componente de plástico que sabemos que podría fallar en un futuro. Y como conclusión, yo creo que es una buena alternativa. La literatura prueba que le va a dar beneficio al paciente en 70% hasta 7 a 10 años. Hay que explicarle que esto va a deteriorar en algún momento y que van a necesitar otros tratamientos. Aquellos interesados, yo soy presidente del SPOT de Puerto Rico, tenemos nuestra convención en Labor Day Week, les puedo dar las fechas luego, y los que estén interesados también en conocer un poquito más de los trasplantes, se va a estar haciendo un taller luego que pueden comunicarse conmigo. Muchas gracias.